¿Ya estamos? Listo. Bien. Bueno, algunas recomendaciones, algunos pedidos también. Eh, Nosotros estamos tratando de mirar, digamos, hacer como hemos dicho que para nosotros es mucho más importante evaluar el proceso, lo procesual que los resultados de un parcial concretamente. Este trabajo integrador va a tener una nota para nosotros, ¿sí? Pero es una nota entre muchas otras notas. Y una de ellas tiene que ver con la presencia en el aula, con el encuentro sincrónico que tenemos. Entendemos que muchos no pueden ingresar digamos, a los encuentros sincrónicos todas las veces, pero sí necesitamos que puedan algunas veces. Hay un compañero que nos planteó bueno, que nos pedía hacer como un corrimiento de la fecha que pusimos como límite para poder seguir la materia como regular, y que, por ejemplo, nos planteó que no puede estar en las aulas, en las instancias áulicas presenciales. Y nosotros necesitamos que por lo menos algunas puedan estar. Si no, es muy difícil también la interacción con los estudiantes, y entonces hay gente que sentimos que no conocemos porque no ha transitado nunca por este encuentro y no ha puesto una palabra. Para nosotros sí es importante, digamos, no lo ponemos como una exigencia porque entendemos que es una complicación, entendemos muchas situaciones particulares, las entendemos, pero también queremos que intentemos encontrar un consenso en donde decir, profe, no puedo entrar a todas, pero voy a entrar a algunas, y eso ya es importante. Hay cosas que se pierden si yo no miro la clase, por eso nosotros las dejamos grabadas, sabemos que somos casi la única materia que deja grabadas estas clases. Eh, las dejamos grabadas a propósito, porque entendemos que las tienen que mirar, las tienen que servir para mirarla. Para el trabajo práctico integrador, habíamos dicho, que puedan mirar las clases que habíamos hecho, porque en esas clases y en esos encuentros habíamos hecho unas muchas consideraciones, y habíamos ido trabajando conjuntamente algunos ejes. Si bien en el trabajo práctico integrador no los escribimos, pero porque ya los estuvimos trabajando en clase. Entonces, cuando, digamos, cuando vemos que no hay entendimiento de la consigna es porque sentimos que no miraron las clases, o sea, o no estuvieron presentes o no las miraron posteriormente. La idea es que si no estuvieron puedan mirar la clase, porque este ejercicio de la entrevista nos llevó como varios encuentros. Eh, Como dijimos la vez pasada, la entrevista no es entrevista, nosotros no damos metodología de investigación, nosotros incorporamos la entrevista como un dispositivo, uno de los dispositivos posibles para poder comenzar a generar un proceso de producción de conocimiento, ¿no? De acercamiento, de inserción a un espacio territorial, y un proceso de conocimiento que necesita la planificación, necesita de un dispositivo para ese proceso de conocimiento, de intercambio de saberes y de miradas y de experiencias. Y en ese sentido es que les pedimos que, no sé, por ahí si ustedes conocen a algunos de los compañeros que no están participando en las aulas, que vean las clases, y si no las ven, que, bueno, que también participen en algunas de estas. Es un requisito, no es ineludible, no es sine qua non, pero sí es importante. También para muchos de ustedes, y la mayoría o muchos que están y que están presentes. Hay nombres que no los registramos porque no los hemos visto nunca interactuar aquí, ¿sí? Entonces los vemos en los prácticos, pero no aparecen acá, no aparecen conversando. Es necesario en esta materia poder conversar un ratito con nosotros, digamos, con el profe, con el docente. Y si no, no son todas las semanas, por lo menos, qué sé yo, no sé, pero si yo han pasado 5 meses, no sé qué, y me dicen que han entrado nada más 3 veces al aula, a los encuentros sincrónicos, y bueno, para nosotros sí es una preocupación. Así que, bueno, les compartimos esta preocupación, les hacemos este pedido también. Bueno, dicho esto, yo quisiera que vayamos al ejercicio. Hermoso las cosas que han hecho. No hemos podido ver todo, pero se ve que les ha gustado la propuesta. Eh, con este ejercicio nos incorporamos a la unidad número 3, que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con pensar la relación sujeto-objeto, eh, pensarla genéricamente, pero también después pensarla particularmente en el abordaje comunitario, en relación al sujeto del abordaje comunitario, ¿no? Que tiene que ver con las experiencias organizativas como sujeto de este abordaje.
Así que bueno, queríamos poder que nos compartan ustedes qué han hecho y se han podido vincular con la lectura que le hemos dejado. Dos lecturas que son eh, introductorias a pensar cómo definimos, cómo pensamos a los sujetos. ¿Sí? La forma en que pensamos y que abordamos a los sujetos y que enunciamos a los sujetos implican posicionamientos teóricos, ¿no? Y después tienen implicancias en lo metodológico, en las intervenciones. Así que ya después presentamos la unidad 3, pero queríamos primero hablar de esto, ¿no? La nominación de los sujetos y su constitución. Así que le damos la palabra a quien se anime, si queremos ir por grupo 1, grupo 2 o como quieran, no importa el orden. Bueno, para no perder la costumbre de romper el hielo. Gracias, Alejandro. Te vamos a dar ¿cómo se llama? Una mención especial porque durante todo el año venías haciendo una tarea que es una tarea muy importante. Dale. Bien, un poco haciendo un pantallazo de las producciones, por ahí lo que hablábamos con los compañeros en el grupo y sobre qué era lo que se podía plantear, llama demasiado la atención la idea, ¿no? Esta cuestión de lo ver a Acevedo. Y una parte el autor toma una frase de Edo Gruner que creo que un poco para mí sintetiza todo este proceso, ¿no? Que dice que no hay una lectura inocente, que toda interpretación del mundo, de las formas de conocer, eh, siempre está situado por posicionamientos. Entonces, y que estos posicionamientos de perspectivas políticas, ideológicas, de intereses materiales, este, que actúan sobre la subjetividad, a veces de manera consciente o a veces de manera inconsciente, sobre el sujeto. Y por ahí viendo usted qué está pasando ahí en pantalla, se ve y había varios grupos que han trabajado sobre una cuestión con respecto a los memes y con respecto al tema de los planes sociales, de la vagancia, de los vagos, y llama mucho esto la atención. Bueno, en, en mi caso en particular lo veo desde el lado político, me cuesta alejarme de ese posicionamiento, pero como, como esto es una cuestión de cómo los medios forman sentidos, ¿no? Y yo había marcado aquí que por ahí la importancia de los trabajadores sociales de poder tener esa capacidad de, de no considerar todas estas interpretaciones de la social como válidas, o sea, no lo que te marca estos discursos hegemónicos, no es lo real, sino que esos discursos están dados como decía Gruner, perspectivas que tienen
ahí sí te corto, o dejaste de hablar, Alejandro, o se te cortó. No, no te escuchamos, o no escucho yo, Alejandro. Sí. Te veníamos Sí, escuchando. sí, ya había Ah, habías dejado de hablar, bien o perfecto. no. Uy, No, se te escuchó bien. sí, pero había más o menos cerrado la idea, no sé si te ha quedado claro. Perfecto, no, perfecto, se quedó muy claro. Has hecho la introducción, gracias. Sí, se te escuchaba cortado, pero no cortado mal, digamos, no se te cortó las ideas ni las frases. Se te cortaba la palabra, pero después seguía la segunda parte de la palabra, así que se te entendió bien. Bien, como grupo, ¿ustedes qué elaboraron? ¿Con qué ejercicio, digamos, presentaron en esta pizarra en esta cartelera, digamos? El 2, ¿verdad? ¿El grupo 2? Sí, posiblemente los auriculares capaz que estaban sin batería, por eso se escuchaba entrecortado. No, pero se te escuchaba bien. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, perfecto. Sí, sí. Hoy preguntaba que si ustedes eran el grupo 2. Tenemos anotado. No sé si están las compañeras de Ale, Eva. Según el registro del No, se grupo, quedan Andrés fue compartidos. el grupo 2 de este. Eva dice que escucha como entrecortado todo, tal vez sea su internet. Sí. Bueno, también la plataforma es bastante complicada, esta plataforma siempre es complicada. Pero bueno, no sé si querés leer lo que te mandan, lo que escribo, sí. Sí, sí, Eva, los mensajes que vos estás mandando los estamos leyendo. No sé si querés leer, José. Creo que si son el grupo 2 diría, está este meme, ¿me entiendo? Argentina, a los que protestan por planes sociales, pídele su historia laboral. No sea que lo único que ha hecho en su vida Era ser era puntero ser o negocios dudosos e ilegales. Bien. En la actualidad existe una mirada, está como tildado el dibujo, la imagen, ahí está. En la actualidad existe una mirada estigmatizante hacia las personas que reciben planes sociales. Hay un gran prejuicio porque constantemente se está construyendo y reconstruyendo esta noción de clientelismo político, donde esta mirada hegemónica sitúa al sujeto simplemente como alguien que no tiene nada destacable en su vida más que seguir o ser un puntero político. También agregamos que desde esta perspectiva estos sujetos ni siquiera tienen voz porque existe, y ahí se me corta, ya no lo puedo, a ver, porque existe, no puede. ¿Ahí? Bueno, sí, ahí está, porque existe una fuerte mirada clientelar que afirma que las personas no votan por convicción, sino que solo lo hacen por el plan o también como se expresa en la famosa frase, van por el chori y la coca. Eh, muchas de estas preguntas, ¿no? Interesante porque muchas de esto que aparece acá como estigmatizante, eh, se puede jugar en la entrevista que ustedes van a hacer, ¿no? Así que bueno, digo, para que tengamos nuestras antenas muy este, atentas a esos procesos de construcción.
No sé si quiere decir algo respecto a teníamos varias imágenes en SEBA, pero solo pudimos subir una. Queríamos hacer énfasis en la mirada que existe respecto al clientelismo político como si las personas no tuvieran decisión propia. Bueno, y eso pone en cuestión y en debate la categoría de clientelismo político, ¿no? También, eso lo podemos después discutir. Este, Y aquí también me hay, parece la categoría de trabajo, ¿no? ujú, Me figura, digamos, cómo sociales están justamente para evitar trabajar, ¿no? Y cómo claro, el trabajo capitalista que fija, digamos, la mirada justamente en el capital, en la ganancia, ¿no? Y en esos trabajos que fueron eh, constituyéndose como hegemónicos sin mirar qué otros trabajos están desarrollando los sectores populares que no se enmarcan en esta mirada hegemónica del trabajo que el capitalismo también instaura, ¿no? bueno, un modo de dar cuenta, eh, una forma de construir, digamos, nominación de los sujetos, de la sujeta. ¿Quién más quiere compartir lo que buscó, lo que trabajó, lo que subió a la cartelera? Profe, Sí, buenas tardes. buenas Yo tardes. formo parte del grupo 4. Sí, Eh, dale. con mis compañeras habíamos recuperado 4 imágenes. Entre esas, siguiendo la idea de los compañeros, nosotros habíamos recuperado una imagen que refleja una noticia del canal Crónica que Ujú, dice: Alberto descubre la cura para la vagancia, pagos ah, planeros abandonan el país. Bueno, ahí en esa imagen nosotros habíamos puesto que podíamos observar que ahora en la actualidad dentro de la sociedad prevalecen estos discursos llenos de prejuicios para aquellas personas que reciben o perciben algún plan social, que se los cataloga como sujetos planeros, vagos, vividores, que es más o menos lo que decían los compañeros. Nosotros habíamos recuperado 4 imágenes. ajá, Bueno, a una ver. de esas era esa. Después también, a partir de lo que plantea la autora, nosotros habíamos puesto una imagen que decía que no aparecen los sujetos como unos sujetos de derecho, sino que se los consideraba como clientes. Después también otra noticia eh, que habla de los nuevos pobres, Ujú, Pues con la anterior, que es esta. que sí, hemos puesto que se establecen diferencias entre los sectores sociales, por un lado, caracterizados como pobres históricos o excluidos, y por otro lado, los empobrecidos o nuevos pobres. Bueno, que los medios de comunicación son los que exponen estas noticias como una forma de exclusión para las personas. Y después la última imagen, eh, en la que hablamos de las condiciones de vida de los sujetos se ujú, producen de acuerdo al nivel socioeconómico que cada uno posee, que el derecho a la salud es visto como un beneficio y no como un derecho de acceso universal. Eso también la autora lo plantea en el texto. ujú. Y, y bueno, eso es lo que nosotros hemos recuperado. Nosotros somos el grupo 4. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo. ¿Ustedes han trabajado Alicia Senolet? ¿O ¿Cómo, profe? ustedes han trabajado con el texto de Alicia Senolet? Sí. Perfecto. Bien. ¿Quién más? Eh,
Para aportar un poco, yo también soy del grupo 4, de cómo los medios de comunicación son, en sus discursos son hegemónicos, se podría decir, porque ellos, digamos, dieron la categoría esto de nuevos pobres en Argentina. Además, como tomando un poco de la clase pasada sobre la entrevista, un ejemplo que habría sobre la vagancia, que, o sea, ellos hablan desde su marco de referencia, en vez de intentar entender, o sea, la realidad que viven ellos. Como de construir. ¿Quién más? Oh, el grupo número 3, 4. Cinco, tiene varias imágenes subidas. Sí, El 8 está. también. 5 está, algunas compañeras del grupo número 5. ¿Hay alguien del grupo número 5, compas? Sí, profe. Ah, bien. Y, bueno, Franco. si bien aquí la autora, Alicia Bonet, propone Vale. varias formas que aparecen, digamos, comúnmente, que son nombradas, como por ejemplo los beneficiarios, los usuarios. Ujú. Como para salir un poquito de eso, nosotros hemos buscado, por ejemplo, en esta imagen mm, que sale ahí el guasón, tiene que ver con una disputa, si se quiere, generacional que hay hoy en día eh, hacia los llamados generación de cristal. Ujú. Y esto tiene que ver porque sería que eh, esta generación de cristal son mal vistas, puede decirse, por las anteriores generaciones, porque las anteriores generaciones vienen más arraigadas con una tradición patriarcal, podemos decir, que los hacen entrar en disputa porque estas nuevas generaciones están más enfocadas en la perspectiva de derechos, que es un poco lo que propone también la autora. Ujú. Sí. No sé si mis demás compañeros quieren seguir aportando. Gracias. Y a mí me pareció muy interesante, no sé si se me escucha porque también tengo problemas con la conexión. Sí, ¿Se me escucha se te claro? escucha perfecto. Sí, Ah, perfecto.
Me pareció muy interesante el aporte del grupo en ese sentido porque sí, digamos, porque me trae esta cuestión de lo generacional, ¿no? Y cómo Sí, operan los prejuicios claro, también del capitalismo adultocéntrico, ¿no? Que decimos que se hace poco en un hombre, pero un hombre adulto, donde los niñeces, las adolescencias y las personas mayores es como que están fuera de esa normalidad, entre comillas, de ese hombre, también entre comillas, que plantea el capitalismo, ¿no? De este sistema patriarcal que se la reproduce. perspectiva de derecho también este, combate, si quieres, a esta estigmatización que hay hacia esos nombramientos, usuarios, los beneficiarios, porque pasaría a ser que no es solo una prestación social, sino que es un derecho que tiene que ser satisfecho, donde el Estado tiene la obligación de hacerlo. Buenas. Bueno, yo no soy de ese grupo, pero me parece muy interesante el nombramiento de la generación de cristal. Creo que nos interpela mucho aquí porque es como que se nos dicen también de una manera, digamos, como negativa, como se busca deslegitimar por ahí las demandas que esta generación busca visibilizar. Y, y justamente creo que este sector que denomina así como a una generación que se ofende, que es sensible, y justamente es el sector que no se hace cargo, digamos, de lo que se devela, digamos, en cuanto a ser racista, clasista, machista, etc. Es a propósito esta denominación y, y por ahí, no sé, creo que podemos sentirnos orgullosos de que nos diga generación de cristal, por más que, o sea, tener la crítica de que es un nombramiento peyorativo y a propósito de ocultamiento de poderes y eso. Gracias. Sí. Pero bueno, de todas maneras, Lidia, se construye esa nominación desde una mirada negativa, ¿no? Una mirada, Sí, también pienso que ¿qué si, tiene que ver con esto? si se tiene esas perspectivas, también se construyen políticas, ¿no? Y se construyen políticas y por ahí se van a negar derechos. Si tenemos esta Sí, perspectiva de generación de cristal, que en este caso los sentimientos o determinados reclamos de determinados sectores no son válidos, que eso capaz que ahora está en tema el tema ¿cuál, esto profe? ¿sí? Una consulta. ¿Cuál sería sería el antagónico a este adultocentrismo? La profe nadie. Es que no sé justamente si hay una categoría que tenga como un polo, digamos, binario de adultocentrismo, cuál sería, digamos, sería la inclusión de todas las generaciones, ¿no es cierto?, como sujetos de derecho, porque en realidad, si buscamos una categoría que sea el antagónico, no tengo la respuesta. No sé, tendríamos que pensar cómo podríamos nombrarlo, Claro, claro. porque sí, A qué va la, porque en realidad, a qué va la pregunta, ¿no? Y por ahí en contraposición en algunas cuestiones a lo que se plantea desde, por ahí, no sé, no, a mí no me gusta eso de generación de cristal, este, para denominar a los más jóvenes, por así decirlo, pero por ahí esto de las edades y los adultos, por ahí también lo llevo al plano de la educación, de los adultos en la universidad, también genera, ¿no? Un cierto tipo de estigma. Hay quienes abiertamente
usan la cuestión de la edad como una forma de estigmatizar a alguien. Así que también poder Sí, poner en... pero al en mismo tiempo y contradictoriamente, muchas veces del lugar de la y adultez se construye una invalidación de los sujetos y de las sujetas, ¿no? Por muchas razones. Entonces es bien complicado las formas de nominación que construimos los seres humanos. De hecho, en ese caso que vos decís, ¿no? Hay algunas especialistas que laburan con el tema de la vejez y dicen, me niego a hablar de de adultas mayores, yo quiero seguir hablando de viejismo. ¿No? Viejismo como una categoría de valor, de validación, de validez, hasta una práctica, a ver, una práctica de nombrar, una forma de nombrar contrahegemónica, ¿no? Es decir, lo que quieren invisibilizar el capitalismo, porque decir viejo es decir improductivo, yo lo nombro en términos productivos e intento, diría Boaventura de Sousa dos Santos, eh, esto de la sociología de la ausencia, ¿no? Construir digamos, presencia de aquello que se ha instituido, intentado hacer invisible, desaparecer. Así que bueno, pero esta forma, este tema de las nominaciones de los sujetos es, es, un, es un gran tema porque alude a todo, ¿no? Las formas de nombrar definen, las formas de nombrar los sujetos, las sujetas, definen mucho, definen la vida de las personas, definen las políticas. Profe, Sí. para aportar un poco sobre estas categorizaciones que están nombrando, o sea, actualmente, o lo que yo sé en internet, se usa los que son de mayor edad, se los llama millennials, y a los que son menos de 20 años, y millennials son los que son de la década del 80 más o menos, y está la generación Z que son de 20 años para abajo. Y más que nada es como esta categorización de los viejos con los jóvenes, de las diferentes formas de pensar, como ponía una compañera ahí en el chat, como nosotros, no está no está en nuestra mente casarse o tener hijos, mientras que antes sí era una obligación. Si no te casabas y si no tenías hijos no te completabas como mujer, o si no tenías un trabajo, sos un vago, no sabes nada de la vida, o todo ese tema. Sí, tal cual. Imagínense, bueno, de todas maneras son formas de nominar, y son formas de nominar, digamos, que en algún punto son rotularias, digo yo, porque no sé si todos menores de 20 piensan así, no sé si todos los mayores de 20 piensan así, ¿no? Pero bueno, hay una necesidad todo el tiempo de poder nombrar para poder entender, para poder comprender las distintas formas de los sujetos en el mundo. El tema es, después vamos a debatir al final, qué implicancias tiene esto para el trabajo social y qué implicancias ha tenido históricamente y qué implicancias tiene para nosotros en este año de formación en donde necesitamos interactuar o pensar a las organizaciones y a las experiencias organizativas y también pensar sobre ellas, cómo se ha actuado, cómo se ha nominado, cómo se ha construido, qué construcción, digamos, se ha hecho sobre ellas, ¿no? Pero está muy bueno lo que está saliendo, gracias. Hay un grupo que aporta, no me acuerdo cuál es, la categoría de persona, ¿no? Como una manera de nombrar que puede trascender estas etiquetas, ¿no? No recuerdo en dónde lo leí, en cuáles de los grupos, pero hablaba de una categoría que se había tomado también desde la perspectiva de derecho, ¿no? De sujeto como persona. Y también hay una interesante de discapacidad, que está ahí, la estoy viendo al lado de Mafalda, Si pudieran que contar tiene que los ver con eso, compas, ¿no? les compas, están, grupo 7, grupo 6. Es un enlace. ¿Cómo?
con mi grupo somos el 6 y nosotros vamos a subir ese video. Ajá, contanos, a ver. Ese video lo hemos visto el año pasado con mi compañera Luis Faría y nos llamó la atención y nos hemos usado para esta actividad. Buenísimo. Básicamente se refleja una sociedad lamentablemente diferente a la hora de mirar y de concebir a las personas con capacidades diferentes, que incluye esa palabra de capacidad diferente o discapacidad, ya está unos supuestos que me parece que también la tenemos que gestionar. El video así, no sé si lo pueden reproducir, pero eso les comento. A ver, intentarlo. Sería buenísimo que lo podamos reproducir. Sí. Capaz que tengo que cargarlo un poquitito. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, yo sí lo veo, no sé, mis Vea, compañeros. descarga a veces se carga un poco. Bueno, mientras tanto voy a explicar que nosotros buscábamos no solamente una visión, vamos a decir como crítico negativo, sino también rescatar las maneras de concebir a los sujetos que sean justamente de manera inclusiva, como plantea también la autora Alicia P., que es el grupo que nos tocó, que no le perdón, que nos tocó a nosotros. En este sentido, la plantea sobre un joven que pareciera tener síndrome de Down y que lo trata o el trato que se tiene hacia él es muy diferente a como suele ver o como nosotros a veces lo hacemos y no nos damos cuenta, y que justamente creemos que el comercial tiene ese objetivo de buscar una visión no solamente como joven, solamente como alguien con condiciones de discapacidad, sino también en el ámbito laboral. Entonces, esa mirada o esas situaciones en las que son de inclusión social es la que nosotros queríamos rescatar también. A ver. Así que lo parece curioso. Sí. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Genial, me alegro. Bueno, hoy se va a estar sumando un chico nuevo al equipo, Bien. así que quiero que lo ayudemos, viste que el primer día no es fácil para nadie. No. Tú vas a ser el encargado de explicarle cómo funciona la. Bien. Tengámosle paciencia, viste que la adaptación no es fácil. No, claro. Si hay que explicarle las cosas 2 veces. Se las estoy explicando. Sí, si hay que explicárselas 3 veces. 3 veces. 3 veces, perfecto. Mira, justo ahí viene. No. Mira, Mati, él es Juli. Vale. Juli va a ser el encargado de presentarte a los chicos del equipo y mostrarte cómo funciona todo por acá. Así que bueno, si quieren ingresarlo. Te muestro todo. Juli. Vámonos a hacer una más. Dale. Freidora. Y esta es la tostadora. Bien. Exacto. Bueno, en ese bolsito, poné la bebida. ¿La bebida? Ah, sí. Ya me pone vainilla. No importa, tranquilo.
Negocito. Ahí va. Ahí va. En relación a eso, nosotros en la plataforma hemos subido, nos llamó la atención que lo primero que ha pasado es que hemos visto que lo ha llamado su nombre. Eh, es su identidad y es su persona, separa, digamos, a él como sujeto de su condición, se la define desde su condición con capacidad. Y en contraste a eso, pone en relieve su capacidad de instruir y de poder trabajar como cualquier joven lo haría. Gracias, compañero. Está bueno. ¿Cómo va todo? Bien. Sí, el profe Bueno, quiere hoy se va a cantar. estar sumando un chico nuevo al equipo, Bien. así que quiero que lo ayudemos. Viste que el primer día no es fácil para nadie. No. Vos vas a ser el encargado, Bueno, Hoy pero se llama Reproduciendo Marcia, otra creo. vez. tengamos Sí, se está paciencia. reproduciendo otra Viste vez. que la adaptación no es fácil, No, claro. hacerle las cosas dos Ahora veces, también a mí me llama la atención lo que sea desde McDonald's, ¿no? otra vez. La publicidad esta de concientización, de sensibilización, ya lo arreglo. ¿no? Y aquí McDonald's como empresa y Multinacional. la intención también, ¿no? que hay detrás de estas estrategias comerciales también de venta y de fondo de ganancia, ¿no? de las empresas, y que Patricia Acevedo lo mencionan en estas organizaciones que trabajan desde la lógica de la responsabilidad social, ¿no? Y qué lectura se hace de les sujetes desde esta mirada, ¿no? Eh, bueno, de la lógica empresarial y cómo termina esto empapando también la mirada del profesional muchas veces. Por eso es que está muy interesante el texto, porque plantea cómo funcionan los diferentes espacios socioocupacionales, impera una maneras de nombrar y de nominar a los sujetos que muchas veces es inconsciente también y que no problematizamos porque estamos tan de alguna manera involucrados con la política, con la lógica, con el programa, con el campo en el que estamos, que lo terminamos asumiendo acríticamente, ¿no? Bueno, digo, antes de que pasemos a hablar de las autoras y de esto, ¿no? De la nominación de los sujetos y la constitución y cómo nominarlos los constituye y los configura y qué significado tiene para el trabajo social, que nos puedan contar si hay otro grupo y hay otros elementos más en la cartelera que podamos compartir. Rosa, hay una compañera, Rocío, que escribió en el chat Ajá, su no la vi. intervención con respecto al- al- a lo que hicieron, digamos, como grupo. Inventar y reivindicar las maneras de nombrar, dice Silvina Meleán, a las vejeces. Pero antes, el antagonismo sería salir de esa visión maniquea de las categorías binarias, claro. Después, Arriba, acá, antes. Rocío, profe, mi grupo somos el grupo 1. Y sí pudimos encontrar articulación con el texto a la hora de encontrar las imágenes o noticias que denominan al sujeto. Elegimos así un meme respecto, entiendo yo, a las diferenciaciones de clases y cómo se le atribuye al sujeto la significación de pobres o ricos, producto de esa sociedad que sostienen una dinámica financiera y una productividad capitalista. Y está tan naturalizado el término pobres o ricos que perdimos la capacidad de asombro ante ellos y que se sigue reproduciendo a través de los diferentes medios hegemónicos. Y después de lineal centrismo. Pero bueno, gracias, Rocío.
¿Alguien más que tenga algo para compartir que esté en la cartelera? ¿Nos estemos viendo nosotros? ¿Nosotros? Tal vez, Rosa, leer lo que subió el grupo Dale, 1 como para que entendamos ese dale, comentario. dale. Ahí veo que dice Dice, un meme, ¿no? De últimas noticias. ajá, ¿Es ¿Está ese o grabando? ya lo leímos? No, ese No, no no, lo no. leímos. ya. Si pueden auxiliarme porque no. Ah, está. Los pobres siguen siendo pobres y los ricos seguimos llenando los bolsillos de su pobreza. Mm, mm, Bien. Y tremendo. el comentario no sé si es el mismo que hicieron en el chat. Desde A la ver. disciplina del trabajo social se puede observar que existen un sinfín de denominaciones y significaciones que les atribuimos al sujeto. Entonces nos plantea que estos sujetos no son ni están siendo, sino que se configuran por la oferta, por la demanda, por los programas, por lo político, por los recursos existentes en ese momento. Lo que deriva en que estas conceptualizaciones que hacen referencia al sujeto reflejan la opción De los mismos. para la adopción de los mismos para el día a día de las personas sustentando las políticas sectoriales e institucionales. En base a esto planteamos esta imagen donde se observa la denominación del rico y del pobre para designar la diferenciación que hay entre sujetos de distintas clases sociales producto del sistema capitalista que nos rige. Y ponen los nombres de las compañeras. Bien. ¿Hay algo más que podamos leer? Que el de la tarjeta social, Del grupo 5. ¿hay alguien del grupo 5? Hay otro sobre, miren, el grupo 5 tiene varios, me parece que son interesantes. Días y horarios para el reemplazo de las tarjetas sociales de beneficiarios de capital. El Ministerio de Desarrollo Social de nuestra provincia comunica los días y horarios para el reemplazo de las tarjetas sociales que vencen en los meses de agosto y de diciembre del 2021. Y así que hay, no puedo ver más. Desde el trabajo social existen diferentes formas de nombrar, se realizan los sujetos producto de una trayectoria de diversos debates en torno a esto. Como señalan las autoras, algunos suelen emplearse de forma más abarcativa, mientras que otros podemos identificarlo en situaciones particulares como vinculadas a la política social o a la salud, o en donde las categorías son resumidas al tipo de servicio, prestación o atención. Martín dice, profe, nosotros tenemos asignado el texto de Genalet, somos el grupo 7, resaltamos la cuestión de los sujetos y las diferentes categorías que les asignan en el colectivo social, así como la importancia que le dan al cumplimiento de sus derechos. Nuestro rol profesional como garantes de los mismos toma protagonismo no solo en su, y ahí me quedé, perdí, no solo en su... en su ejercicio activo, sino también en su articulación y adaptación a las demandas del sujeto, los diversos cambios en la sociedad actual, así como sus concepciones, las cuales generalmente ven al sujeto como un mero beneficiario. Hoy por hoy es urgente problematizar la evidente falta de inclusión en la llama de los derechos humanos para la comunidad. Y después dice, no puedo prender el micrófono, me anda bastante mal el wifi. Perfecto, gracias, compañero. Después hay una acá que dice... hay una imagen de un señor grande y un niño. Y no puedo verla. ¿Sí? Tal vez si la agranda. Papá, ¿qué son los derechos humanos? Una cosa de ricos. Y después dice, uno de los grandes desafíos de los trabajadores, de las trabajadoras sociales, es la disputa por posicionar los problemas sociales en perspectiva de derechos, reconociendo la obligación tanto ética como jurídica del Estado frente a las necesidades humanas. En la sociedad actual existen prejuicios y tendencias a culpabilizar a los llamados sujetos asistidos, e incluso desde las mismas organizaciones institucionales. Muy bien. ¿Algo más que tengamos para leer que queramos mirar antes de comenzar a charlar un poquito más? ¿Hay algo sobre la realidad educativa de los jóvenes? La realidad educativa de los jóvenes en riesgo de exclusión. Repeticiones masivas, sin becas y en la escuela pública. 9 de cada 10 jóvenes en riesgo de exclusión han repetido curso, porcentaje que sube hasta el 100% en el caso de los menores no acompañados, según los datos recopilados por la Organización de Jóvenes e Inclusión Social especializada en trabajar en estos perfiles, que alertan
de que están condenados a entrar en un círculo de pobreza si no se toman medidas. Y después, abajo, esto me parece que es de España, ¿no es cierto? Sí, sí, esa nota es de España. Sí. Después los colegas ubican al sujeto como productivo en su dimensión social y colectiva, como parte de un contexto que los condiciona y determina. Es decir, estos sujetos se construyen a partir de las relaciones de poder y se manifiestan en el entrecruce de los ciclos de vida de los sujetos con los de la sociedad y con los de la sociedad, los denominados fragmentados y debilitados, deberán enfrentar el proceso de construcción de sus trayectorias de vida bajo la presión de las marcas que provocan la desigualdad y exclusión. Y también el término menores ya ha sido también bastante problematizado durante todos estos años. ¿Hay algo más que tengamos que mirar, compas, antes de pasar a charlar un poquito más? Grupo 9, hay 13 imágenes aquí. Mary Richmond, ¿Hay alguien del grupo 9, compas? 4 imágenes, ¿verdad? Mary Richmond. Sí, profe. A nosotros nos ha tocado la autora Genolet también. Sí. Por ejemplo, esa imagen de Mary Richmond, primer grupo. en donde ella dice que cambia el término pacientes para lograr diferenciarla de la medicina, digamos, e incorpora el término cliente. Al igual como ha dicho el compañero en el chat, hemos hablado acerca de los sujetos sociales. Bien, se te escucha, pero se... ¿Se cortó? No sé si está bueno decir que odio esta plataforma, perdón. Porque queda grabado. No importa. La profe odia esta plataforma. 42 días, 12 horas, 19 minutos, no hay depósito. A ver, y después. Una forma reciente es el término usuario, referido a la persona. Que tiene un derecho real sobre un bien o utilizan servicios públicos, denominados también como beneficiarios para mencionar a la persona que recibe una prestación a ayuda del Estado. Y después hay una imagen de mucha gente en una calle, si no me equivoco, no sé si es una manifestación o algo así. Sí. Un corte de calle. Sí, Y después dice una forma abarcativa de nombrar a los sujetos, es sujeto, ciudadano, personas, la gente, actor social, son aquellos que tienen la capacidad de decidir e influir sobre los acontecimientos con su participación activa en aquellos que les concierne y de la cual recuperan sus experiencias. Bueno, no sé, ¿hay algo más para mirar? Y si no, creo que este es el último. me gustaría que podamos decir algo de estas autoras que hemos elegido para poder comenzar esta unidad, ¿no? Una de las razones por las cuales nos parecía central, importante, nodal, poder debatir teóricamente acerca de los sujetos e históricamente mirar el proceso de formas de nombrar que la disciplina ha tenido, es porque la definición de sujeto, ¿no? Que se juega en cada instancia de intervención es ordenadora, ordena una intervención, ordena en muchos sentidos, ¿no? Ordenan las intervenciones. Entonces, las narrativas que tengamos, los discursos vinculados a estos sujetos, cómo los llamemos, cómo los designemos, cómo los nombremos, y las concepciones, digamos,
van a implicar concepciones diferentes, ¿no? En cada uno de esos discursos o esas narrativas que construimos acerca de esos sujetos, esas sujetas, hay detrás concepciones diferentes, subyacen concepciones diferentes en esos discursos y en esas narrativas. Y vuelvo a decir, es un elemento central y ordenador de la intervención profesional. Como dice una de las autoras, es que se juegan y se construye un vínculo con esos sujetos con los que trabajamos, ¿no? Y en ese vínculo que construimos con esos sujetos se juegan, bueno, representaciones todo el tiempo, imaginarios, expectativas, miradas en torno a ellos. Y delinea también la perspectiva de intervención, ¿no? Esa concepción, esa nominación de sujeto-sujeta delimita una forma de intervención. Si yo les preguntase ahora cuáles son las formas que hemos encontrado en estos últimos tiempos en cómo se han nominado y denominado en la calle, en el espacio de la política, de lo político, en las disputas políticas presentes, ¿no? A las organizaciones sociales. Estas organizaciones que hoy son nuestros sujetos de intervención. ¿Qué cosas se juegan en esas nominaciones? Que es importante interpelar. Profe, la pregunta sería ¿qué categorías conocemos? ¿Cómo se nombran? Digamos, cómo hemos escuchado que se nombran, se enuncian a las organizaciones sociales que hoy están, distintas organizaciones sociales, ¿no? Que están jugándose en el campo de la lucha por los derechos, en el campo de la lucha, digamos, en el campo popular. Y lo Unas más de ellas las común, vamos a entrevistar. Ajá. Planeros. planero. Ajá. Hay otras. Muy bien, sí. Movimientos Negros, negros. Ujú. negros, vagos, planeros, Planeros también, aunque por muy feo que suene. más Enemigos. Enemigos, ¿no? A la comunidad o a la población mapuche se ha trabajado mucho desde los medios de comunicación para ponerlos como los enemigos del pueblo, ¿no? Los enemigos y en esta idea de querer configurarse como una nación preexistente, ¿no? Los enemigos, y de hecho se han asesinado, bueno, vienen asesinando hace un montón, hay genocidio del pueblo mapuche, pero digo, hubo un joven que fue asesinado después de Santiago Maldonado, ¿no? Rafael Nahual. Rafael Nahual. Cuanto a las ¿Qué personas, pasó? ¿Cómo? por ahí se las Lo hace. que a las personas racializadas se las A las personas racializadas, y ahí se cortó. Escribilo, Silvina, porque no Sí, se no va a escucha, quedar, ¿sabes? no va a quedar grabado. Ah, no va a quedar grabado, pero lo leemos. Claro, digo que se lo puedes repetir para que si no se va a escuchar en la grabación. Se escucha muy bajo. Y Alejandro decía algo también. Ah, no, creo que usted estaba preguntando lo de Rafael Nahual. Ah, bien. Silvina decía algo, pero no lo hemos podido escuchar. Si querés escribir, Silvina, y lo leemos, vagos, que vayan a laburar, vividores del Estado, los quilomberos. Ese vividores del Estado es relativamente hasta gracioso, ¿no? Muchos de quienes esbozan ese argumento
muchas veces son sectores de clase alta que tienen negocios y son proveedores del Estado. Son esos que sobrefacturan. Entonces, eso de vividores del Estado también habría que hacerles saber que como que pueden englobarse ellos. Así que bueno. Evaden impuestos. Claro, además. Sí, bueno, acá dice Silvina, las personas racializadas se las extranjeriza, por ejemplo, los pueblos originarios son de Bolivia, son de Perú, a los afrodescendientes volvete a tu país, aunque son afrodescendientes y son, digamos, son argentinos, ¿no? Sí, es tal cual. Bien, distintas formas de negar una identidad, negar un derecho, ¿no? Negar negar una experiencia también, ¿no? Hay un ejercicio de la negación. Hace unos días escuchaba unas trabajadoras sociales colombianas que decían que el colonialismo hizo eso, ¿no? Tal cual, digamos, el borramiento de la historia, el borramiento de la identidad, de las memorias, genocidios. Y parte de estas formas de nombrar a estos sujetos en particular, que son sujetos colectivos, tiene que ver con eso, ¿no? Y es parte de la proyección de este colonialismo que está presente, ¿no? De esta colonialidad del poder, del saber, del cual hemos venido hablando y que están atravesando estas formas de nominación, ¿no? Cuán importante es poder debatir y discernir estas formas de nombrar a la hora de pensar desde el trabajo social, comunitario en particular, digamos, estos procesos organizativos en el marco de estos procesos históricos, ¿no? Y el aporte que hacen las autoras mirando críticamente este proceso de nombrar. Nosotros siempre hemos intentado usar con ustedes para pensar, ¿no? Para pensar en términos más estructurales, este triángulo, ¿no? Esta tríada de proyectos societales, proyectos profesionales y proyectos, proyectos de Estado. Y cómo están imbricados. Y la importancia de que nosotros podamos construir o problematizar las formas de nominar que en la historia de la profesión hemos tenido y las formas de nominar que construimos hoy en la actualidad, digamos, para interpelarnos también, ¿no? Para interpelar y para tener reflexividad y tener vigilancia epistemológica sobre las formas en cómo construimos, porque eso delimita y limita y constriñe también en muchas ocasiones las posibilidades de hacer de prácticas de intervención emancipadoras, ¿no? De lo que han leído y que, que podamos recuperar ahora para seguir hablando de esto. Las dos autoras tienen algunos aportes muy valiosos en torno a este debate de cómo hemos venido nombrando y cómo nombramos les trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales en estos procesos de intervención, ¿no? Pensaba, Rosa, antes de eso, porque me parece que está relacionado cómo estas formas de nombrar y esta lucha que damos desde el trabajo social en las formas de nombrar en el campo de lo social, digamos, está presente en los diferentes campos de intervención profesional, ¿no? Pensamos desde cuando uno escribe un artículo, desde la academia, desde la investigación, finalmente, digamos, lo que nos mueve, más allá del conocimiento en sí mismo, es también poder generar otros conocimientos que puedan romper con esas miradas, ¿no es cierto?, prejuiciosas, estigmatizantes de los sectores populares, de los pobres y demás, en el caso del trabajo social, de las mujeres. Y cuando hacemos intervención también, porque en cada informe
en cada informe social, en cada conversación, en cada intervención que se puede dar desde la palabra misma, ¿no? Vamos generando otras miradas de los sujetos con los que intervenimos cotidianamente, ¿no? Pensando desde la escuela misma, cómo un docente puede estar mirando a un joven en función a su trayectoria escolar únicamente, ¿no? Y cómo nosotros como trabajadores sociales ampliamos esa mirada y vemos a ese sujeto como un sujeto con una trayectoria histórica, con una familia, con una comunidad, y tratamos de salirnos de esa mirada estigmatizante de decir, no, que tal vez los docentes siguen sosteniendo, no, este estudiante tiene una conducta que no merece, digamos, seguir estando aquí en la escuela, en el sistema, ¿no? Estas cuestiones de las expulsiones, de las sanciones. A nosotros nos pasaba en el equipo de orientación escolar que muchas veces las escuelas tienen esa lógica disciplinar todavía, ¿no? De decir, bueno, no se adapta a las normas, vamos a castigarlo suspendiéndolo una semana. Y en realidad no ve esa historia detrás, cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a esa situación, digamos, de por sí no se ve. Entonces los equipos sirven para ampliar esa mirada, ¿no? Y el trabajo social ahí también tiene su rol importante. Entonces creo que esto de la construcción de la mirada de los sujetos es fundamental y lo hacemos todo el tiempo, lo estamos haciendo todo el tiempo y qué bueno que lo podamos hacer visible, ¿no? Que lo hagamos consciente, porque todo el tiempo estamos en nuestras intervenciones del día a día sosteniendo sosteniendo miradas hegemónicas o no, ¿no? O trascendiendo eso desde ese rol cultural que nos plantea también aquí, ¿no? Nuestro rol no solo es distributivo, sino fundamentalmente cultural. Así que bueno, eso Sí, quería. sí, que no siempre el trabajo social ha estado haciendo deconstrucción y construcciones emancipatorias de los sujetos con los que intervenimos. Eso también está bueno decirlo, ¿no? Por eso también está buena esta interpelación. Yo hace unos años atrás, cuando comencé a pensar desde el feminismo, el trabajo social, una de las cosas que, y sobre todo desde mi intervención como mujer en situación de violencia y la articulación con los organismos de Poder Judicial, lo que aparecía allí en los informes sociales, mucho tenía que ver con miradas hegemónicas, miradas pro familia, miradas acusadoras, miradas culpabilizadoras de los sujetos, y en este caso particular de las mujeres, de las niñas. Todavía creo que existe eso, porque si no, no existiría este número tan bajito de casos de situaciones de niñas abusadas que no llegan a juicio, ¿no? Casi el 80% de los casos de niños y niñas abusadas no llegan a la terminalidad de un juicio. Y eso no es un dato menor. Ahí hubo un informe que no se hizo, o que se hizo mal. Y entonces, bueno, viene la interpelación, ¿no?, de cómo nombramos, y que no siempre son nuestras prácticas como trabajadores sociales emancipadores. Entonces, por eso creíamos nosotros como docentes que poner estos textos a andar, más allá de recuperar algunas ideas centrales de estas autoras, es en este momento en que estamos comenzando a tener un contacto, un vínculo, un encuentro con estas organizaciones, valía la pena, era importante, era interesante que nosotros pudiésemos echar a andar, a poner en crisis esa maquinaria constructora de sentidos hegemónicos, que sin darnos cuenta, ¿no? Hay muchas formas sutiles de construir hegemonía en las miradas de los sujetos, de las sujetas, que es importante tener la mayor cantidad de herramientas a mano, a disposición, para poder desarmar esa demoledora máquina de construir rótulos estigmatizantes y que vuelvo a decir, es imprescindible interpelar desde el trabajo social esas rotulaciones, esas nominaciones, esos nombramientos, porque bueno, hacen mucho a lo que decía de Boaventura cuando él habla de decir yo quiero construir una sociología de las ausencias, porque claramente para hacer visible lo que todo el tiempo no se hace visible, ¿no?
esto del rol de las mujeres en las organizaciones, ¿no? Cosa que cuando trabajábamos en la entrevista y jugábamos con ustedes, no aparecía. No aparecía porque está naturalizado que las mujeres son parte de la organización y son la parte de, como se llama, la mano, ¿cómo se dice? La mano de obra reproductora y sostenedora de esas organizaciones, pero no las interpelamos. Entonces, digo, ¿no? Para pensar. Pero bueno, nos gustaría que ustedes pudiesen, de lo que han leído, recuperar algunas ideas centrales que les hayan generado problematización, que les hayan movilizado de alguna de las cosas que las dos autoras plantean en relación a esto, ¿no? Yo había leído a Severo, me viene por ahí, yo lo relaciono un poco con esto de teorías analíticas. Parece que es complicado. Por ejemplo, en trabajo social por ahí se habla mucho del nombramiento de los sujetos, pero no en otras, por ejemplo, sociales. Cursar, toma la autora como por como no se piensa quiénes son los pobres, por qué son llamados pobres, en qué sentido, qué necesidades tienen, qué miradas hay, digamos, para nombrarlos. O sea, en ese sentido pienso que como que el desafío es mayor y es todo un trabajo como de descubrimiento, digamos, de que hay atrás de esos sociales. Porque yo, por ejemplo, que en mi experiencia de estudiante de sociología, no es una crítica de mala, sino que lo que me viene para comparar con la autora es de que tomábamos esto como la investigación, sí, partimos de la teoría, pero no veíamos más allá, digamos, marcos referenciales se proponían y por qué esos, o desde qué postura se ponen, por ejemplo, las entrevistas, los sujetos, llamadas los sujetos en su propio lugar, cosas de que por ahí parecen muy básicas, pero creo que al realizar como un tipo de investigación, por así decirlo, objetiva, como ser prolijo en ciertos criterios, se deja de lado otros criterios que también son importantes, como el que estamos viendo ahora. Yo les voy a compartir un autor, un trabajador social colombiano que dice, que habla de los pensamientos otros, ¿no? Pero miren, digo, me incluyo también, creo que los compañeros nos incluíamos como docentes en este proceso. Él habla de pensamiento cantado, pensamiento caminado, como esos pensamientos otros, que tenemos que tener la capacidad de poder reconocerlos primero, ¿no? Para poder recuperarlos y reconstruirlos y validarlos. Y que son parte de una pedagogía, digamos, de colonial, ¿no? Tanto en la intervención como en cualquier otra instancia, pero ¿cuánto nos cuesta mirar esos pensamientos otros o esos, y recuperarlos desde esos lugares? Porque no, digamos, hay un proceso de colonización en nuestras cabezas, en nuestros marcos teóricos, que es todo el tiempo uno puede cometer el error, ¿no? De cometer el error o de construir una práctica colonial. En una pregunta, en una entrevista, en un encuentro, en una charla, en un informe social, en un diagnóstico comunitario, ¿no? Entonces, creo que, insisto, yo creo que son, para mí las dos autoras nos llevan más allá, ¿no? Podemos ir más allá de las autoras, pero porque ellas nos permiten poner en crisis esto de las formas de nombrar. Insisto, dijimos,
las formas de nombrar o nombrar a los sujetos es uno de los elementos primordiales y ordena la intervención. Miren qué importante que es. Nada más y nada menos que ordena la intervención. En ese sentido, bueno, la gran responsabilidad de ética y política de poder nombrar, ¿no? Porque cuando nosotros nombramos a los sujetos, a las sujetas, en realidad las nombramos y nombramos los que les pasa, sus demandas, ¿no? Y significamos sus necesidades. No es que, digamos, las nombramos para poder dar cuenta de sus necesidades, de sus demandas, ¿no? Colectivas o individuales o grupales o familiares. Y allí aparece este desafío. No sé si Nadia, José. Profe, con respecto a lo que usted dice sobre estas categorizaciones, Acevedo hace mención sobre esto, que dice que al nombrar y caracterizar a los sujetos emplean categorías como línea de pobreza, línea de indigencia y familias en riesgo, a lo que se agrega la denominación propia del sector donde se interviene, es decir, si se lo llama o se lo denomina paciente, menores, internos o usuarios. Más que nada, él también hace hincapié con respecto a las organizaciones, ya que dice que depende qué pensamiento o qué marco referencial tenga la organización y eso va a, digamos, se nota nuestra intervención de en qué posicionamiento, o sea, qué posicionamiento tenemos. Gracias, Mariana. Ella se llama ella, ¿no? Ella, Es Patricia Acevedo. Patricia Acevedo. Patricia Acevedo. Miren, ¿no? Hablando Fíjense, de formas de cuando nombrar usamos solamente el apellido, no, pero pensemos, porque nos pasa a todos, ¿no? sí. Usamos el apellido, en general se usan los apellidos para nombrar varones, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres, decimos, bueno, Patricia, después le decimos el apellido, pero fíjense que cuando usamos apellidos o ponemos solamente énfasis en el apellido, no miramos el nombre, en general le ponemos el sexo masculino, ¿no? Pero ya les voy a hacer en algún momento, algún día, un ejercicio, y van a ver que va a salir como esto. Pero sí, Patricia Acevedo plantea eso. Gracias, Mariana. ¿Alguien más que quiere decir algo vinculado a estas lecturas? Profe, algo a mí que me ha llamado Sí. mucho la atención, que bueno, que creo que ya lo han nombrado las compañeras, es que bueno, que ellas nos dicen que la conceptualización del sujeto incide fuertemente en nuestra intervención profesional. Y, por ejemplo, menciona que, por ejemplo, cómo nosotros enunciamos esos sujetos, por ahí a veces eso se ve en cómo se sustentan las políticas sectoriales y las políticas institucionales a esa comunidad, por ejemplo, y que esto también muestra la modalidad verticalista, es decir, de arriba hacia abajo, y cómo esto hace ver que el papel de los sujetos que se le otorga es pasivo y no activo, es decir, se lo ve a partir de los problemas. Creo que por eso también ellos parten del materialismo dialéctico de ver la sociedad como un todo. Gracias. Gracias. Eso quiere decir las políticas. Si miramos las políticas en estos últimos 15 años, van a ver cómo esto que estamos diciendo nosotros ha tenido fuerte definición en las políticas públicas. Desde el plan jefes, ¿sí? Luego el plan jefas y jefes, después el plan familia, luego me parece que después del plan familia viene, no sé si el ingreso universal por hijo, el programa de ellas hacen, incluido el programa de ellas hacen, ahí ha ido resignificándose muy paulatino y muy lentamente, y con mucha dificultad y con mucha disputa. Lo dicen quienes han escrito acerca de esos programas después y han hecho un análisis de esas políticas públicas, el tema del género.
¿no? El tema de pensar los roles, y entonces muchas políticas han tenido como resultado que han generado mayor digamos, reproducción ampliación de la tarea, digamos, reproductiva de las mujeres en el hogar, ¿no? Muchas de las políticas antipobreza también han generado eso, que han estado puestas y han puesto a las mujeres como variable de éxito en los programas, sin haber pensado en que estaban reproduciendo y aumentando una carga laboral a las mujeres que tenían que hacer siempre lo mismo, ¿no? El tema de la reproducción, el tema de la comida, el tema de la salud, el tema del cuidado. Y ha sido muy difícil, y es muy hace poquitos años que hemos logrado configurar un debate dentro de esas políticas para renombrar a esas sujetas, repensar esos sujetos a los cuales estaban dirigidos estos programas, estas políticas. Ahí tienen un claro ejemplo, ¿no? De cómo se juega esto en el campo de las políticas. Sí. Bueno, por ahí un poco para ir en contraposición a eso que planteaba usted, ¿no? Y cómo hay figuras que hacen de estos programas y los modifican y revalorizan por ahí la cuestión de género y la posición de las mujeres frente a estos programas y demás. Un claro ejemplo, la Tupac Amaru con la Milagro Sala, que a carácter de una organización donde el peso principal la tenían las compañeras, y las compañeras, en base a los programas del gobierno nacional, han armado cooperativas y un poco han dejado esto de los cuidados y demás para empezar a conformarse, por ejemplo, en cooperativas de construcción, de herrería y demás cuestiones que estaban siempre en la línea de los varones. Y esta ha venido a un poco a romper esta hegemonía, por así decirlo. Estos temas. Así poner en es. discusión estos temas. De hecho, quiero decir que los planteamientos y las revisiones de estos programas sociales, de estos planes y programas sociales que yo he nombrado, ¿no? A lo largo de estos, no sé, 2001, estamos 20 años atrás, en estos 20 años, ha sido, digamos, desde abajo hacia arriba, digamos, han sido, digamos, muchos profesionales, trabajadoras sociales también, que han aportado a devolverle a quienes armaban y planificaban a nivel nacional estos programas, a devolverle una mirada crítica acerca de estos resultados, los resultados de estos programas y los efectos en la vida de las personas, y en particular en las mujeres. Y son las organizaciones sociales y las profesionales que trabajan en el territorio las que han podido devolver y han aportado elementos para poder repensar las políticas públicas en ese sentido. Así que bueno, también miren, ¿no? Cómo que los procesos sociales y los cambios sociales y los cambios profundos siempre vienen de abajo, siempre se configuran abajo, siempre se configuran en el territorio, digamos. Y las devoluciones que han ido haciendo las mismas organizaciones, pero también muchas profesionales, que desde los espacios locales, desde las provincias, han ido haciendo aportes y miradas. Y también la academia, esta academia, digamos, que no es hegemónica, que ha podido mirar así con otros anteojos, con otras perspectivas, lo que estaba pasando y lo que se configuraba en el marco de las políticas públicas. Ha tenido que haber un movimiento de reflexión y de crítica para que pueda haber, ¿no? Cambios paulatinos en la configuración de esas políticas y en la concepción de esos sujetos de esas políticas y de esas sujetas de esas políticas. Sí, o sea, resumiendo, los efectores de las políticas públicas no son únicamente los que están sentados en un escritorio escribiendo, o sea, hay que salir al territorio, ver, analizar, caminar, ver qué piensan, cómo piensan, aquellos que van a ser destinatarios de esas políticas públicas, o sea, eso es un poco lo que ha ido
cambiando y ahí por ahí las bases son las que han tenido el papel fundamental en cuanto a las nuevas construcciones de las políticas públicas. Por ejemplo, el hecho de que el ingreso universal por hijo se le entregaba, digamos, al jefe de hogar. Y después se dieron cuenta que muchos de los jefes de hogar eran victimarios y y el dinero no llegaba a las mujeres y no llegaba a las familias. Y entonces hubo una decisión de que sean las mujeres las que reciban ese dinero. Digo, muchas cosas han ido cambiando porque las cosas se han ido sucediendo en el territorio y se han ido planteando y han podido llegar a instancias en donde eso se pudiese discutir, ¿no? También es cierto que ha habido un contexto de habilitación para poder hacer una escucha, pero no es verdad que el tema del género, como otras variables, hayan estado en las políticas públicas hace 20 años atrás. Ha habido un proceso y ese proceso se ha dado en esta ida y vuelta con el territorio. Entonces digo, para pensar ejemplos concretos en donde uno podría mirar cómo se juega, digamos, cómo las distintas formas de nominar a los sujetos, a las sujetas, definen las características y alcances de una política pública. Ya estamos quedando muy poquitos, ¿no? Disculpe, profe, me tengo que retirar. Bueno, compas, tal vez no sé, ya somos tan pocos que no sé si vale la pena seguir hablando, si hay alguien más que tenga algo para decir, pero... Yo les sumaría aquí más como para... Dale. Me interesa Y esto, Nadia también, no tanto sé, la Nadia organización y está por lo que decía calladita. Alejandro y la palabra ahí cuando dice dice la autora Genolet, la prenoción de la palabra recurso o beneficio, ¿cómo entra a jugar en todo esto? Me imaginaba en Tupac Amaru, pues sí, también lo pueden acusar que a través de los recursos ha hecho control social, ha hecho vigilancia, entonces hay los discursos hegemónicos que van a ir desarmando todo lo que son cooperativas, todo lo que es lo organizativo, ¿sí? Y también me aparece el discurso de las personas que dicen, no, me siento parte de esto por tal beneficio, por tal recurso. Creo que tanto y Acebo también dice, bueno, vamos a exponer nuestro marco de referencia. Vamos a poner la mesa y vamos a asumir qué papel tenemos ahí, qué lugar le asignamos nosotros a los otros, a los otros. Porque también hay creo que una palabra que ella usa empoderamiento, y bueno, anteriormente usa trayectoria, pues decimos, yo vengo a empoderar a tal persona, vengo de afuera a querer hacer que se empodere, entonces tantos sesgos, entonces nos invita a exponer todos esos marcos de referencia, ya como para darle un aporte más a todo lo que vienen diciendo. Muy importante eso, porque en realidad solo así podemos bueno, eso, pensar prácticas más emancipadoras de intervención. Ahí como, Dale, sí, perdón Rosa, pero ahí como para, me parece que está bueno el aporte que hace Genolet en relación a lo que plantea el compa José, en relación a esto, ¿cómo hacemos para argumentar, ¿no es cierto?, para intervenir en esa lucha, ¿no es cierto?, en ese campo que ella toma los aportes de Bourdieu. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Y ella plantea la reflexión ética, ¿no? La reflexividad ética, dice ella, pero también la teoría, ¿no? Los marcos referenciales en el cual nos vamos en el cual vamos a morar, digamos, de alguna manera, para poder nominar a esos sujetos y también proponer estrategias de intervención acordes a esos problemas que vayamos construyendo, que los atraviesan, ¿no? Entonces, como eso, como para traer también la cuestión de esta triada que siempre mencionamos, lo teórico, lo metodológico, lo ético-político, siempre jugando en nuestras intervenciones y en nuestras construcciones, ¿no? De lo social. Y por ahí este proceso de ir vinculando, el proceso de vinculación, de ganando confianza, también nos dice, bueno, pues no va a ser una cuestión armónica, va a haber conflicto, va a haber relaciones, va a haber tensiones, o sea, más allá de uno quiere empezar a insertarse, empezar a conocer, no siempre las relaciones son armónicas. Entonces creo que también nos advierte de eso, ¿no? Pensar que nosotros vamos a ir, por decirlo así, buena onda con toda la expresión, y seguramente va a haber tensiones, va a haber contradicciones, entonces todo eso tenemos que estar preparados para trabajar en este caso con los sujetos colectivos. Una experiencia que creo que va a ser muy buena si es que es posible hacerlo, si es que les permiten la gente a quienes entrevisten, a las organizaciones a quienes entrevisten,
es que se pueda grabar, ¿no? Un ejercicio que yo hice hace unos años con mi director de tesis en el San Martín de Porres, mi primer trabajo sobre las mujeres en Fundapaz y el rol de las mujeres rurales en los proyectos productivos. Yo grabé mi primera entrevista, ¿no? Y se la mostré y se la hice escuchar a mi director de tesis en ese momento, y él me dice, haces preguntas como cuál es el color del caballo blanco de San Martín, ¿no? Entonces, digamos, me hizo una marcación de cómo estaba construyendo una pregunta que ya tenía una respuesta, que no estaba permitiéndole al otro, a la otra, digamos, que pudiese contestar desde su lógica, de las lógicas de sus vidas, de sus trayectorias. Y eso me quedó grabado para siempre. Siempre lo comparto porque creo que es un aprendizaje y tiene que ver con esto. Y van a ver cómo en esas entrevistas se cuelan las cosas que pensamos, que creemos, y creo que va a ser un buen ejercicio para quienes puedan grabar y nos podamos escuchar, lo podamos escuchar como profes después, no para criticarlo, sino para aprender también. Eso va a ser un nuevo, otro momento de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, estamos como pensando y ya proponiendo para los próximos días, antes de cerrar la clase, esa distribución de organizaciones con quienes ustedes van a hablar, para que comencemos los primeros contactos, porque necesitamos avanzar en esa primera entrevista, ¿sí? En el encuentro del miércoles hemos charlado un poquito de los miedos, hemos charlado un poquito, digamos, de las inseguridades, de los temores. Si quieren, pues ya vamos a subir los dos encuentros de ese día miércoles, para que ustedes puedan escuchar ahí lo que hemos hablado, lo que algunos compañeros se han animado a decir, ¿no? Que más allá que yo defina los ejes, que defina preguntas para los ejes, tampoco todas esas preguntas juntas no las voy a poder hacer, y qué significa eso en términos de planificación, ¿no? Planificación que también es parte de la construcción de un encuentro ético con el otro, ¿no? Planificar para ser cuidadosa, planificar para ser cuidadoso en ese encuentro. Eh, y bueno, vamos a ver qué sale. No quería dejar de decirlo, porque esta también es una tarea que viene de la mano de esta. Nosotros estamos discutiendo hoy de qué hablamos cuando hablamos de sujetos de intervención, en este momento, en esta tercera unidad, esa relación de sujetos con las necesidades, cómo las enunciamos, cómo las definimos, cómo las construimos, que va de la mano de este ejercicio que van a hacer ahora, porque ustedes van a tener el primer encuentro y van a tener, inconsciente o no, directamente o no, entre ustedes o no, la primer idea de enunciación de esos sujetos a los cuales van a escuchar. Así que para nosotros era muy importante poder hablar de esto con ustedes hoy, y damos inicio así a la unidad 3, que, bueno, que va a tener como varios elementos teóricos para debatir esto, como estos textos que compartimos hoy, y otros vinculados a experiencias, para mirar cómo se juegan las necesidades y las demandas de los sujetos en el territorio, y cómo se vinculan con las políticas, y pensar desde ahí la intervención social. Y bueno, cómo se construye esto que nosotros decimos que es el objeto, ¿no? Y si podemos hablar de objeto, también otras discusiones que vamos a tener en los próximos encuentros. Así que, bueno, nos vemos, ya les decimos cuándo. El miércoles hay un trabajo asincrónico, ¿sí? Les vamos a dejar una guía de lectura, y vamos a volver a hablar de la relación sujeto-objeto que nos planteó Nora Kim, para poder mirarnos en esa relación, en esa vinculación, teóricamente, y comenzar a pensarlo también para pensar la intervención. Así que los dejamos, gracias por haber participado, gracias por la cartelera, ha estado muy buena la producción de esa cartelera, muy hermosa. Muchas cosas por decir tenemos para nuestra cartelera, pero creo que ha sido disparadores necesarios y válidos para hablar hoy. Y bueno, no sé si alguien tiene algo para decir, y si no, nos saludamos y nos despedimos. Hemos, Nos saludamos. informativo nomás, hemos hecho devoluciones de los trabajos integradores, y revisen ahí el aula virtual. Y bueno, y ahora subimos los 2 videos de la clase del encuentro del miércoles, ¿sí?
Les Por lo mandamos, menos les uno, dejamos. Rosa, uno por lo menos, porque con el otro, con el segundo estamos teniendo problemas por técnicos, pero el primero vamos a subir que ya está solucionado. Bueno, Y este. perfecto. Bueno, el de hoy. Está bien. Bueno, nos vemos el